Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. En el capítulo 6 y el versículo, miremos el 2 en adelante. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amados hermanos y hermanas, oíanos en el mensaje de la mañana que Jetro le decía a Moisés: te vas a cansar tú solo desde la mañana y todo el día. Mejor lo que debes hacer es buscar jefes, ¿verdad? Pero miramos nosotros que a veces en algunos lugares, a veces quizás aquí en Guatemala no se puede ver esto porque hay muchos, pero a veces se puede mirar en Estados Unidos. A veces, ¿y quiénes van a ser los encargados de la obra? Yo digo que dejemos a fulano porque él ya es casado y está su esposa aquí. A veces en eso se fijan, a veces en eso se mira, y a veces, aunque sea poca la sabiduría, aunque no sea lleno del Espíritu Santo. Miremos el versículo que citaba el hermano en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Por qué cree usted que dijo Jetro que buscaran jefes? ¿Por qué no le puso una cantidad a cada jefe? ¿Verdad? Si vamos nosotros a decir que un escuadrón se compone de 34 personas, 34 van a tener todos, ¿verdad? Si un sargento tiene 8 soldados a su cuidado, todo sargento va a tener 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al que asciende, le dan una cantidad de personas según sea su capacidad. ¿Por qué no le dieron a todos? Bueno, aquí vas a agarrar 1000, agarrate estos 1000 y ustedes agarren estos otros 1000. No, allá pusieron jefes de miles, de cienes, de 50 y hasta de 10, porque iban viendo la capacidad que cada uno tenía
para poder ver qué se iba a hacer. Porque si le dan a alguien, una persona, y le dicen, te voy a dar 100 y tú vas a cuidar de ellos. Pero si no tienen la capacidad de cuidarlos como miramos nosotros en las Sagradas Escrituras, cuando Dios llamó a Moisés que subiera allá a aquel monte a hablar con él, le dice a Aarón que se quede con el pueblo, pero él no tenía aquella capacidad para mirar toda aquella multitud que venía con él. Ahora aquel pueblo le dice a Aarón, aquel hombre Moisés que nos sacó de allá de Egipto, ya no lo hemos visto. Nosotros queremos que nos hagas otro Dios y que vaya con nosotros. Ahora lo que hace él es complacer con el pueblo. Lo que hace él es darle su gusto al pueblo porque no estaba capacitado. Cuando Dios vio que ya el pueblo se había desenfrenado, le dice a Moisés, vete mejor porque aquel tu pueblo que tú sacaste de allá de Egipto ya se desenfrenó. Porque aquel que había quedado encargado de ese grupo no era capaz para mirar todas aquellas personas. A veces miramos nosotros y decimos, ¿por qué no crece una asamblea de tantos años? Los hermanos están predicando. Es que el asunto está que aún todavía no están llenos, y llenos aparte es a la mitad, y el que hace las cosas a la mitad le llamamos mediocre o chapucero, como usted le pueda llamar, ¿verdad? Entonces no tenemos aquello de dejarlo bien hecho, porque solo lo vamos a empezar y no vamos a poder saber qué vamos a hacer con aquel pueblo. A veces nosotros le pedimos, Señor, que nos des más, que nos des más. El asunto es de que la capacidad de cada uno. Pasó en una asamblea vecina y dice un hermano, ya 2 ancianitos estaban encargados, ancianos de esa asamblea, ya de 380 miembros. Dijo un hermano al otro, yo digo que hay necesidad, hermanos, de buscar a otro que nos ayude, porque solo somos 2 ancianos y 2 colaboradores. Yo digo que para todo este pueblo hay necesidad de más ancianos. Entonces ellos dijeron, como nosotros ya estamos viejos, busquemos 2 jóvenes. Y buscaron 2 jóvenes para anciano y 2 jóvenes para colaborador de ellos, que después me parece que llegaron hasta la imprenta, porque ya los jóvenes ya querían cortar a los viejitos. Sí, porque ellos estaban haciendo las cosas mejores, dice. Entonces los hermanos les regañaron y dijeron, ya ven ustedes, por estar buscando ayuda, y a veces se mira en alguien que no está lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, allá dijeron aquellos varones, busquemos a 7 varones de buen testimonio. Primero es el buen testimonio. Y miramos, y que esté lleno del Espíritu Santo, dice, y que tenga sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y luego miraron ellos, ahí está Esteban. Ese hombre está lleno del
Espíritu Santo. ¿Cómo se podrá ver? Muy sencillo se puede ver, ¿verdad? Aquel que está lleno del Espíritu Santo. Pero a veces todos tenemos el Espíritu Santo, pero miramos nosotros que esta búsqueda fue para aquellos que estaban llenos. ¿Por qué? Porque ellos todo lo hacían, porque tenían también sabiduría. Cuando quieren hacer algo lo hacen con toda sabiduría, con toda gracia, porque se ve, se siente que el Espíritu Santo está hasta para corregir, se ve. Ahí llegan con todo aquel cuidado y primero le dicen, amado hermano, en el nombre del Señor. Sí, fíjese que usted aquí cometió un error al predicar el Evangelio, ¿sí? Y él dice, ¿en dónde estuvo el error? Fíjese que usted dijo que habían 2 manantiales. Y la palabra del profeta Zacarías dice que habrá un manantial, no son 2. Él dijo, y habrán 2 fuentes. Él, porque mira que salió sangre y agua, él dice ahora 2 fuentes. Amados hermanos, pero aquel hermano con toda gracia también lo recibe, porque aquel hermano, el que lo fue a hablar, le habló con sabiduría y le habló lleno del Espíritu Santo. Para esto vamos a mirar más adelante en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, vamos a mirar en el capítulo, miremos el 16 y el versículo, miremos el 16 también. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y verso 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Esa era la petición, solo que supiera tocar. Busca a alguien que sepa tocar y tráemelo. Verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar una cosa, además es valiente y vigoroso, y también es hombre de guerra, y también es prudente en sus palabras. Además ese hombre es hermoso. Y como punto final, y Jehová está con él. Qué bueno, amados hermanos y amadas hermanas, que eso es lo que se va viendo. Allá aquel varón solo quería a alguien que supiera tocar, pero se encuentra con más virtudes, y aquel que tiene aquellas virtudes, de que si él le dicen cómo lo va a hacer, pero él tiene aquella virtud
Y además, Jehová está con él. ¡Qué bueno! Porque eso es lo que nosotros necesitamos y miramos, que el Señor esté con aquel que esté haciendo el trabajo, a quien se va a encargar. Porque se ha visto, amados hermanos, se ha visto una admiración que me causó en una oportunidad, en una asamblea. Estaba la conferencia del Quetzal y yo le dije, hermano, vamos a la oración. Pero después de que le hablé, puse la luz y él estaba de rodillas. Lo dejé que terminara de orar y enjugando sus ojos le dije, vamos, hermano, vamos. Dijo él. Hermano, dijo, no sabe ni qué me pasó hoy temprano. ¿Qué le pasó? Le dije. Cuando estaban cantando el himno que dice, pecador, ven al dulce Jesús, a las 4:30 de la mañana, él se dio cuenta que no era cristiano. Se dio cuenta que no era convertido y era un anciano de una asamblea. Y ahora le dije, hermano, y todo ese tiempo que usted ya enseñó, ¿cómo lo hacía? Sí, dijo él, pero ahí llegó y le dice al hermano Gonzalo, fíjese que yo quisiera, dijo él, hacer algo. ¿Qué pasó, hermano? Fíjese que yo, dijo él, hoy en la mañana acepté a Cristo. ¿Cómo va a pensar? No lo creo. Parece que ya lleva 20 años de estar en comunión. Sí, dijo él, pero voy a aceptar a Cristo. Y quiero que me bautice solo usted y otro más, nada más. Y se fue el hermano Gonzalo y otro hermano a bautizar al hermano Beto, y ahí lo bautizaron. Pero no se sabía. Y ahora, cuando se partió el pan, avisaron los hermanos, quedan cuántos hermanos recibido a la comunión, cuántos se bautizaron. Cuando oyeron el nombre del hermano que ya tenía tiempo de ser anciano en la asamblea, que se había bautizado en esa conferencia, era de admirar, amados hermanos. Por eso miramos nosotros, y lo bueno que Jehová está con él. Eso es a veces los hermanos, a veces le ha sido un poquito difícil de ver. Cuando allá se murió nuestro hermano Elías Rivera, quizás lo conocieron ustedes, de la asamblea de la Barranquita. Los hermanos llamaron a otras asambleas y dijeron, nosotros queremos poner otro anciano porque ya el hermano Elías ya está muy enfermo y en una de ellas se va al hígado. Y después lo examiné, dijeron, ¿por qué lo haría el hermano? Fue en otra oportunidad, ¿verdad? No en esa. Los hermanos trajeron 2 candidatos para anciano. Fíjense que tenemos al hermano fulano de tal y tenemos aquí al otro hermano que también han trabajado mucho en la obra. Los 2 ya predican el evangelio, los 2 ya enseñan y nosotros lo queremos, pero solo queremos uno nada más. Tal vez ustedes nos ayudan. Dice el hermano, ¿cuánto tiempo de enseñar tienen los 2? Dijeron tanto tiempo. Ah, bueno. Y ya vieron ustedes cómo lo ven, le dicen a los hermanos de la asamblea. Pues nosotros ya lo tomamos como candidato. Y le dice a un hermano, ¿usted, hermano, cuál es su profesión? Ah, yo albañil. ¿Y usted, dijo, cuál es su profesión? Ah, yo nomás me la paso haciendo leña con una motosierra. Ah, bueno. Entonces, vamos a elegir al hermano que es albañil. Y así. Bueno, dije yo, ¿y qué tiene que ver la profesión con esto? Y bien se vio que al final del tiempo, o más allá, aquel hermano lo que trataba es de matar a cualquier hermano, solo le ocasionaba y ya terminando ya.
Entonces dije yo en sí, no puede ser que el hermano tuvo razón, porque él, así como su profesión era hacer leña, tal vez hubiera hecho leña también con la asamblea. Amados hermanos, eso es lo que a veces quiere sabiduría para hacerlo. Diremos carta a los Efesios. Carta a los Efesios en el capítulo 3. Vamos a mirar y el versículo, miremos el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea su anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y cuál sea su altura. En eso se necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque para ver su altura, para ver su anchura, para ver lo largo que tiene, para ver todo esto, por eso se requiere que seáis lleno del Espíritu Santo, de la cual dice que seáis plenamente capaces. Sí, porque a veces, dijo allá el apóstol, aún no eres capaz todavía de recibir alimento sólido, sino que tienen necesidad aún de leche todavía. Sí, cuando alguien no es capaz todavía, le hace mal, se enferma. Pero es lo que quiere aquí, que sean capaces, como dice el 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cuando dice arraigados, amados hermanos, nos está hablando de raíz. Aparte es arraigado, aparte es arras y aparte es garras, porque a veces lo confundimos porque parece que fuera un diminutivo o un aumentativo. Pero si miramos nosotros, arras es de la herencia la cual nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando acercamos a Él. Pero aquí dice arraigados, de echar raíces. Decía don Pedro Tebalán en una oportunidad, amados hermanos, hay que echar raíz como la grama, decía él, porque esa raíz se ve por montón y está tan enraizado. En un lado, digo yo, está muy bien que hay que pensar en esa raíz de esa planta, pero si pensamos en una altura, es bueno también pensar en algo más. Porque si miramos nosotros, la raíz de la grama es tan chiquita, por eso no crece mucho, no se mueve, ahí está, pero lamentablemente no crece. Y alguien que está lleno del Espíritu Santo se ve el crecimiento, como dijo Juan, y yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Qué bueno es cuando el alma va creciendo espiritualmente, amados hermanos. ¿Por qué? Porque se ve que aquel hermano empezó a citar himnos, empezó a orar, ya predica muy bonito, ya enseña, y se ve que va subiendo, se ve que va creciendo. Pero así como va creciendo la altura, también así las raíces van echando más, porque si no a veces solo crece, pero como no tiene raíz, como leemos en uno de los evangelios, que por no tener raíz vino el sol, se secó y se acabó aquella planta. Y cuando nos habla de cimentados, nos está hablando de una construcción. Alguien acá es albañil y lo contratan y le dice, fíjese que yo quiero que me haga una en mi casa. Usted llega a ver el lugar donde se va a hacer y le pregunta de qué tamaño lo quiere. Le dice, fíjese que yo lo quiero de tanto por tanto. Ah, bueno, ¿lo quiere de un solo nivel? ¿O lo quiere de 2 o de 3? No dice aquel,
No tengo mucho dinero, no quiero ser solamente de un solo nivel. Tal vez más despuesito le subo otros 2. Sí, pero tiene que pensarlo antes, porque si esa columna va a quedar encima, no da para segundo ni tercer nivel. Tiene que ser, según mejor decídase de una vez, para cuántos niveles lo quiere, aunque no se hagan los demás niveles, pero ya el cimiento ya va para abajo, porque entre más va para arriba la construcción, tiene que ser más profundo que el cimiento. ¿Cuánto cree usted que le echaron a esta pared de cimiento? No, ni 20 pulgadas, digo yo, porque se ve que ni siquiera le pusieron una solera del medio, ¿verdad? Y las columnitas tan pequeñitas, porque no pensaron en algo grande, porque no pensaron en una construcción más grande. Por eso hicieron un cimiento tan pequeño y no lo hicieron tan seguro, porque ellos nada más solo dijeron para forro nada más. Sí, pero cuando nosotros pensamos en algo, amados hermanos, cuando nosotros pensamos en crecer, también nosotros debemos de profundizarnos más en las Sagradas Escrituras, debemos profundizar más, hacernos cada día más espirituales. Sí, porque si así vamos nosotros tratando de ser más espiritual cada día, nos vamos a ir llenando del Espíritu Santo, y ya cuando nosotros estemos llenos, entonces sí vamos nosotros a ver la diferencia entre el espiritual y entre el carnal, como dijo el apóstol Pablo. Yo no les hablé a ustedes como espirituales, porque todavía son carnales, pensando en hacer división todavía. Sí, cuando todavía se está en la carne, es cuando se está pensando en algo que no es en lo espiritual. Y cuando uno va metiéndose, va profundizándose más a las cosas de Dios, entonces uno va llenándose del Espíritu Santo y pensando en la prosperidad de la obra. Entonces le dice al Señor: Señor, yo quiero que nos concedas más elementos, porque ya somos capaces hasta de dirigir 100 personas, o somos capaces ya en tu nombre de dirigir hasta más de 200 personas. Qué bueno es, amados hermanos, cuando uno tiene el Espíritu Santo ya lleno. Pero hay muchos que se han conformado y dicen: yo nada más con ser cristiano. A veces no mucho persevera. Fuimos nosotros a visitar a un hermano, nosotros casi solo los domingos lo miramos en el culto. ¿Qué pasa? Dijo él, hermanos, dijo, ¿fue salvo aquel ladrón que se convirtió en la cruz? Sí, le dijimos nosotros, fue salvo. ¿Dónde perseveraría este hombre? No, ya no pudo perseverar. Sí, ya no hay necesidad de perseverar. La salvación ya la tenemos ganada. Muchos se conforman con la salvación, pero el Señor ha querido mostrar un premio, ha querido dar un regalo para todos aquellos a quienes nosotros le seguimos y le servimos, amados hermanos. No se quede así como está, no se quede nada más sola. No, yo soy simple oyente. No se quede así. Sigamos más adelante. Hay muchos que llevan tantos años convertidos y no han querido bautizarse. ¿Por qué? Porque no ha decidido usted ser el discípulo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted dice: es que así solo convertido, tengo la salvación y puedo hacer lo que quiero. Sí, pero la hora delante de Dios, el día que nos vayamos de este mundo, el día que pasemos al tribunal de Cristo, así como nosotros trabajamos, así va a ser nuestro pago. Ahora, ¿qué piensa usted de quedarse solo así? Citar himno. Allá con nosotros había un hermano de que todos los domingos decía él 27. Ese era su himno. Ya sabíamos nosotros quién citó ese himno, porque solo ese sabía él.
Y cuando se hizo la división, él dijo 27. Otro himno empezamos a cantar. Ese no es mi himno, dijo él, ya estaba en pelea, ese no es mi himno. Sí, porque él ya estaba acostumbrado, porque ese es su himno, y ya no pasaba de ahí. Amados hermanos, demos otro paso hacia adelante, demos otro paso hacia arriba. No seamos conformistas, no nos quedemos ahí donde estamos, sigamos más adelante. Estaban examinando a un hermano para su bautismo y él dijo, ¿cuál es su deseo, hermano? Dijeron los hermanos, de ser examinado para mi bautismo. Sí. ¿Para qué quiere usted bautizarse? ¿Para ser anciano? Imagínese, tenía buen pensamiento. Para ser anciano, dijo, él ya estaba pensando en algo más allá arriba, vaya que no dijo para ser ciego, porque se hubiera pasado todavía, ¿verdad? Pero él tenía ese pensamiento todavía y no se había bautizado. Amados hermanos, no nos quedemos ahí, sigamos adelante, pidámosle más a Dios que nos ayude en lo espiritual para seguir siendo más espirituales, que el Señor quiera bendecir estas palabras en nuestros corazones.